Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en una nueva emisión número 17 de Una mano para la transición del humano. Mi nombre es Guadalupe Bañuelos y estoy acá en Capilla del Monte disfrutando un día casi de verano, ya usando los vestiditos, así que muy agradable el día de hoy a nivel temperatura, aunque sigue seco, 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 seco. Así que bueno, también Mm. con mucha tierra en los alrededores. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal? Acá también estoy en un día muy lindo, pero muy seco, como vos bien decís. Esperemos mojarlo un poco. Vamos a ver si nos animamos a mojar un poco este día, por lo menos con nuestras palabras y nuestro aliento. Así que también contenta de estar compartiendo con ustedes, chicas, desde Bueno, Villa Giardino. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Buen día, chicas. Buen día a la audiencia. Moni acá desde Buenos Aires, 11, también con un día primaveral, bellísimo, bellísimo. Muy transparente el cielo y el sol, con una sensación de vida muy grande. Así que, bueno. Así es, ojalá que estas palabras que vayan surgiendo penetren como si fuera una lluviecita fresca, ¿no? Y bueno, que llegue la lluvia también y el agua a, a mojar todas las zonas que se requieren. Así que bueno, contenta también de estar aquí con ustedes en este nuevo viernes que llegó muy rápido, en este 9 de octubre de 2020. Así que todo fluye. Bueno, Ale, vamos a hacer una aclaración con respecto a la emisión anterior, que tuvimos muchos inconvenientes en la grabación. Y hubo como algunos comentarios, quizá que las personas no se enteraron, pero bueno, lo vamos a aclarar que hubo un problema con la Wi-Fi, por eso no es tan limpio el sonido. Guadalupe trata en la edición de limpiarlo lo más posible, pero bueno, hubo una falla en la Wi-Fi de Capilla y bueno, terminó triangulada en el teléfono conmigo, por eso escuchan esos ruidos en la emisión anterior, lo queríamos aclarar. Para las personas que comentaban, que agradecían de todos modos, por supuesto, la emisión, pero que bueno, sabemos que no había salido lo clarita que hubiésemos querido, ¿no? Así que hecha la aclaración técnica, ¿no, Guada? No sé si está por Sí, allí. sí, sí, fue un desafío. Bueno, sigue siendo porque sí, estoy acá. Hay un delay en la conexión, entonces a veces se hace compleja la parte de la grabación de la emisión, entonces requiere mucho más edición y bueno, tardamos un poquito más en subirlo por el hecho de lo que es bueno, la banda ancha de internet que no está funcionando bien en lo que es Capilla, se había roto una fibra óptica, un montón de sucesos que, bueno, generaron y generan a veces estas cuestiones que no sabemos si nos están escuchando o no nos está escuchando. Bueno, lo que es el desafío en el contexto con la tecnología. Así que bueno. Así es. Así, sí, justo con el tema, ¿no es cierto, Ale, que comenzaste a abrir la emisión pasada, que fue tan wow, ¿no? Tan impactante esto este, de esta mejor relación con el sol y con su acción. Y bueno, y llegaron algunas preguntas y entre todos los intercambios que hubo, llegó mucho el tema de aclarar un poquito más el orden de pertenencia, el orden de participación y partir justamente del habitante, ¿no? De la persona, como nos referíamos a ser un habitante de la realidad y nos preguntábamos, bueno, a ver,
si yo parto de lo que tengo más cerquita de mí, que es mi cuerpo, en realidad, ¿he tomado conciencia que soy un habitante de mi cuerpo? ¿O creo que mi cuerpo es mío, me pertenece, porque los genes me lo dieron mis papás? Bueno, pasamos de una panza a otra panza, ¿cuál será la primera panza? Una muy buena pregunta de un pequeño de 4 años. Entonces esta consideración que hay muchas veces cuando pensamos que algo es propio, ¿no? Y la gran responsabilidad que se genera y que hace crecer cuando uno realmente se da cuenta que pertenece y que habita y no siempre se cuida lo que es propio, ¿no? Las propiedades. Entonces, queríamos abrir un poquito el tema de esto, ¿no? De esta calificación tan grande que tiene el humano, ¿no? Como comentabas en el programa anterior, tanto como para autodestruirse como para hacer progresar. Y bueno, y que quizá que empezar a verlo desde esto de pertenencia y participación podría ser un punto de comenzar desde lo que está más cerca. ¿Te parece, Ale? Sí, 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 está muy bueno, está muy bueno. Yo creo que en ese sentido ayuda mucho el hecho de que diferenciemos a la realidad de la vida, por ejemplo. Ajá, sí, sí. Entonces, la realidad es el ambiente donde la vida ocurre, Ujú, ¿sí? Entonces, esto es va empezando a despegar un poco. Tenemos pertenencia al ambiente en un nivel psíquico porque si no la vida no se podría dar, porque la vida necesita, es como una caja de resonancia. La caja de resonancia donde va a ocurrir la vida es la realidad. ujú. ¿Sí? Entonces, separar vida de realidad es súper importante porque esto lo viene gestionando nuestro inconsciente, pero cuando nosotros tenemos participación en el toqueteo genético de las cosas, es donde va a haber alteraciones y esas alteraciones tenemos que poder compensarlas con nuestra madurez psíquica para poder diferenciar vida de realidad, ¿sí? Si la vida deja, escuchen esto bien, si la vida deja de comprender la relación de pertenencia y participación con la realidad, entonces la vida es absorbida por la realidad. ¿Me explico? Entra dentro de un marco de ciclo más grande, pero ya no tiene unicidad porque perdió lo que la despega del ambiente, lo que la despega a la realidad de la vida, ¿no? Entonces, y se queda el ambiente está vivo. Y sí, claro que el ambiente está vivo, pero el ambiente vivo hace vivir a habitantes. O sea, una planta es un habitante de la realidad. Entonces, hay una relación entre esa vida y el ambiente. Y se están comunicando, tienen un sistema de comunicaciones. Nosotros, humanos, también. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro caso? Podemos alterar el funcionamiento nativo de nuestra especie, lo podemos alterar. Y entonces, como tenemos la capacidad de alterarlo, también tenemos la capacidad de correr riesgos por alterarlo. Claro. Entonces, Pero eh, eso, sí, que la realidad absorba a la vida, si no tomamos esa conciencia, sería que la vida pierda los atributos que conocemos. claro, 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 claro. O sea, cuando una persona se muere, la realidad reabsorbe a los elementos de ese cuerpo. La realidad va Claro. degradando
a esos elementos orgánicos y los va descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo en microorganismos más pequeños. Entonces, para que una entidad vida se formule con elementos del ambiente, pero que tenga a su vez mecanismos de comunicación con el ambiente, entonces se conserva como un habitante. Y si vamos a la persona, te voy a llevar más bajito, al habitante, a la persona que no se da cuenta que está habitando un cuerpo, en realidad, su cuerpo, ¿no? Porque El entiende, grado de pertenencia. sí, entiende que es su cuerpo. Ahora, para tener esa calificación de que yo soy mi cuerpo, yo debo entonces ser consciente de todas las propiedades que mi cuerpo tiene. ¿Y soy consciente de todas las propiedades que mi cuerpo tiene? No. Entonces, ¿qué No, sentido de propiedad puedo tener? claro, O sea, por mi eso, sentido de propiedad es relativo a la conciencia que yo tengo del funcionamiento y de cómo funciona ese cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es donde las personas nos apoyamos en la comunidad. Entonces, en la comunidad se entiende que algunas personas se dedican a ver cómo funciona nuestro ujú, cuerpo y entonces nosotros vamos al médico cuando claro, tenemos algún conflicto, ¿sí? exacto, Porque sí. confiamos que esas personas se Mm, enfocan en esa área que nosotros no nos enfocamos. mm, Ahora, cuando esto está exageradamente corrompido y de pronto las personas que saben perfectamente cómo es que nosotros interactuamos con el ambiente y empiezan a interferir y querer ellos hacer algo sintético que reemplace, sustituya la comunicación normal, la orgánica, natural. Mm, ¿sí? Entonces lo sí, van a hacer en cuanto a la conciencia que tienen. Entonces, la conciencia que tienen les dice que eh, como observan cómo se actualiza el cuerpo, entonces hacen la actualización de manera sintética y se la venden a la persona en una vacuna o en alguna situación, ¿no? Entonces ahí se sí, genera toda una dependencia muy, muy grande de lo que nosotros somos muy dependientes hoy día de la ciencia. Pero la claro. ciencia tiene sus propios límites y a veces tiene sus Ujú. propias distorsiones. Y estos límites y estas distorsiones hoy estarían presentándonos a nosotros un desafío muy grande. Sí, Claro. sí, Lo que noto, a ver si comparten, es que en realidad todavía postularnos como habitantes de la realidad, primero tenemos que tomarnos como que somos usuarios, o sea, usuarios de un cuerpo. Que Claro, conocemos, como vos decís, claro. todos sus atributos. Ahora, cuando un Entonces, como usuario, usuarios, claro, tenemos una relación de consumo con ese cuerpo, por eso exacto. podemos delegar un montón de cuestiones, como vos decías, a la comunidad. Claro, muy bien, esto está muy bueno, Guada, porque es verdad, nosotros somos usuarios de un cuerpo, entonces yo le voy y le reclamo al médico que me funcione mejor mi claro, cuerpo. exacto. Ujú, No le voy a pedir, escúchame, enséñame a administrar mejor mi cuerpo. No, no me quiero calificar como usuario, ¿sí? Sino quiero que otro que es calificado atienda y me repare, me reconstruya, me ponga, me saque, me dé esta pastilla, me la saque, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde la delegación que estoy haciendo empiezo a tener una dependencia. Esa sí, delegación me deriva en una dependencia. Y bueno, simplemente no está ni bien ni mal. El tema es que ahora nosotros necesitamos ir de a poquito ganando conciencia de qué significa hacer estas cosas, porque tiene
resultados asociados, ¿sí? Y esos resultados asociados pueden no ser los que yo hubiera querido o deseado. Bueno, y cuando estás en la situación que vos no querés eso y vos decís, bueno, quiero que me orientes a tal cosa, yo estoy tomando conciencia de mi cuerpo y demás, encontrás con que del otro lado, como vos decís, es muy difícil la respuesta orientativa, ¿no? Colaborativa de un trabajo conjunto. Veamos juntos lo que tu cuerpo, yo me estudié esto, lo sé más que vos porque lo estudié, y pongámosle que te puedo aportar la parte que sé y vos me aportás la parte que sabés, ¿no? Sería ese intercambio también que nos podría llegar a enriquecer en este conocimiento de lo que estamos desconociendo como usuarios, ¿no? Sí, claro, nos vamos transfiriendo conciencia y también nos vamos empezando a dar cuenta que tenemos muchos niveles de conexión de Uh-huh. muchas categorías distintas. Este, de pronto pasa que tenemos que reconocer nuestros límites y decir, bueno, en este orden voy a hacer esta ruta que el médico me propone porque yo no tengo nada mejor a la vista, ¿no? Claro. Entonces voy a hacer. Ahora, sin embargo, el tratamiento de tus propios pensamientos, Uh-huh. sentimientos, emociones, mente, conciencia, o sea, todas esas cosas no las podés entregar en manos del médico, Claro, ¿sí? ¿no? Esas van a estar siempre en tus manos. Entonces, eh, esas son las, como te puedo decir, el volante llega un momento que vos tenés que asumir, aprender a gestionarlo mejor. Entonces, aprendo a gestionar mejor lo que pienso, lo que siento, lo que hago, mi conexión con esto, con lo otro, con aquello, porque ¿qué va a pasar cuando esta conciencia de lo que tengo, que en realidad es una mente que tiene adentro conciencia, porque estamos nosotros en la existencia, entonces la existencia es una mente que hace que un Sí. montón de procesos automáticos estén ocurriendo, ¿sí? Uh-huh. O sea, una mente existe. ¿Y qué es lo que hace? Pone en marcha funcionamientos automáticos. ¿Sí? Ahora, yo empiezo a, como conciencia adentro de esta mente que está funcionando, empiezo a observar y a ver lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy empezando a intervenir en ese funcionamiento automático y puedo empezar a hacer cosas, empiezo a alterar un ritmo y de pronto estoy nervioso, me late el corazón más rápido y yo empiezo a gestionar conciencia y ¿qué hago? Me calmo. ¿Y mi corazón qué hace? Baja sus Uh-huh. latidos estrepitosos. Bueno, entonces tengo una capacidad de ser un usuario administrador de este cuerpo. Ay. Uh-huh. ¿Ves? Uh-huh. ¿Por qué? Claro. Porque me doy cuenta que cuando yo asumo que estoy usando algo que funciona automáticamente, empiezo a administrarlo inmediatamente. Claro. Claro, empieza a Entonces, encontrar la ruta de em- administración. exactamente. Entonces, Ujú. esto es ya muy importante. Encontrar la ruta de usuario administrador, de usuarios a usuarios administradores, ¿sí? Y no quita que entendamos que no somos los super sabios para saber absolutamente todo acerca de nuestra biología y nuestra existencia, entonces tenemos una cadena de dependencias que no podemos obviar, ¿sí? Claro. Ujú. Entonces, pero eso no quita a que te vas a sacar de encima en que el trabajo final lo tiene el administrador, porque por más que la ciencia ponga todo su parte,
si el usuario no se vuelve administrador, la realidad se lo termina tragando. Claro, ahí queda más claro lo primero que dijiste. Eso primero que dijiste, bueno, ahora se entiende mejor con esto de la intervención del habitante como administrador, ¿no? De ir tomando esos pasos, porque para que yo diga soy un habitante primero tengo que tener unos pasos previos, que son estos, porque esa conciencia no está la conciencia. Entonces, son pequeños datos que vamos dando para, bueno, a Mira, ver, ya registrate, ¿en qué entendí, estás? ya entendí cómo va la diferencia. Yo A soy ver, un usuario de la vida y un habitante de la realidad. ahí está, bien, eso queda más claro, ¿ves? Exacto. Ujú. Bárbaro. Usuario de la vida y habitante de la realidad. Entonces ahí Ahora está sí. despegado. Ujú. Entonces, si yo no uso la vida, no habito la realidad. Claro, está bien. Y usuario administrador, ¿no? Vamos a ver. Claro, porque cuando soy usuario, administrador, ya estoy teniendo en cuenta al ambiente, a la realidad como fuente de información para que la vida pueda desarrollarse y pueda eh, actualizarse, porque el mecanismo de transferencia de información entre realidad y vida no puede cortarse. Si eso se corta la vida y es absorbida por la realidad. Ujú. Ahí Guadalupe estaba por hacer un comentario y está con un poquito de delay. No sé, Guada, si lo querés hacer ahora. Ale, le estoy preguntando. No, justo decía que eso, que no es lo mismo la categoría usuario de usuario administrador, porque el usuario administrador lo que va a saber que la actualización no viene de la vida, sino viene de la realidad. Entonces va a generar esa comunicación con esa parte habitante de la realidad, que justamente lo estaba diciendo Alejandra. Está bueno porque en la vida diaria muchas veces queremos resolver como si fuera un auto el cuerpo, entonces lo tenemos todo muy separado. O sea, las personas muchas veces no comprenden que la parte emocional, la parte psicológica de los pensamientos, la parte de la mente y la parte de la conciencia están integradas como usuarios de la vida. Entonces, capaz que van al gimnasio y bueno, ahí quieren ver separado que su cuerpo tenga cierta forma. Van al médico y quieren que les resuelva cierta molestia. Y así lo tienen muy dividido y en esa división no pueden ubicar cuál es el límite de alcance que tienen en esa relación. Porque, bueno, como usuarios no generaron una relación a donde esto está relacionado con esta cosa, esto, sino que está simplemente como defecto. No, no sé si se comprenden lo que a dónde quiero apuntar. ¿Sí? Estoy tratando de comprender a Guada. Sí, yo también me quedé en silencio para darte espacio. A ver un poquito más, Guadita. Yo lo que digo que es que esta relación que empezamos a tener con nuestro cuerpo, muchas personas no la tienen relacionada al cuerpo con las emociones, con los pensamientos y atienden todo aislado porque están haciendo nada más que uso de todo de ese vínculo. Entonces, obviamente que buscan repararse en los distintos ámbitos de la comunidad, ir al gimnasio, ir al médico, alimentarse mejor, porque no hay una noción de conjunto de como usuarios
no tenemos una noción de conjunto, tenemos como si fueran distintos aspectos. Que están desvinculados uno del otro, querés decir. Claro, Claro. claro, Ujú. claro, Y al claro. estar desvinculado uno del otro, obviamente no se puede dar una relación, porque el conjunto usuario de la vida es hasta mucho para lo que la persona está teniendo en cuenta. Porque hoy por hoy tengo un problema físico, no sé, siento que tengo flojitos los brazos, voy al gimnasio. Y ahí hago brazos. No es que lo que hago en la vida diaria, estoy sedentario, no activo, o como proceso. Entonces, esos son los pasos de, primero, integrarnos como un conjunto de usuario dentro de un cuerpo. Bueno, un administrador tiene en cuenta todas las partes. Claro, Ujú. un administrador ya sería como una categoría mucho más amplia. Claro, 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 claro. Sí, es de a poco, es de a poco. Lo que pasa que ahora tenemos una propuesta de parte de la realidad que es un poco extrema o jugada. Se están debatiendo muchas cosas y nosotros estamos acá. La única herramienta que tenemos es la herramienta orgánica, ¿sí? Entonces, la herramienta orgánica tiene que ahora ganar una estatura del nivel psíquico, del nivel más alto, porque, a ver, los desafíos que cursó el hombre a lo largo de toda la historia tenía que ver con desarrollar distintas capacidades. Ujú. Por ejemplo, la capacidad física, ¿sí? La capacidad física fue requerida en los primeros tiempos donde producir el alimento, resguardarse del clima, eh, todas estas cosas requerían que nosotros tuviéramos habilidad física, después habilidad mental. Nuestra Claro. habilidad física y nuestra habilidad mental fueron necesariamente desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora que ya tenemos nuestro aspecto físico súper desarrollado, nuestro aspecto mental súper desarrollado, tenemos que empezar a desarrollar esta otra parte que es nuestra parte psíquica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte psíquica, si está limitada, corre riesgo nuestra parte física y nuestra parte mental. ¿Nuestra parte mental es nuestra parte psicológica? Sí, es lo que está procesado psicológicamente. Ok, para distinguirlo de psíquico, Sí, ¿viste? Porque había mucha claro, claro. confusión Lo con lo mental, psicológico. claro, lo mental es lo procesado psicológicamente. Entonces, pasa a ser una plataforma estable. Y esa plataforma estable vendría a ser la que está administrando a tu biología física. ¿Sí? Tu biología física está a las órdenes de cómo esté configurado tu plataforma mental. ¿Sí? Entonces, si tu plataforma mental está muy flojita, entonces tu plataforma física va a sufrir las consecuencias de la inestabilidad. Mi ¿Sí? neurología está al servicio de mi plataforma mental, la parte neurológica. Absolutamente, Perfecto. absolutamente. Bien. Es muy ¿Sí? importante eso decirlo. Claro, Ale. claro, claro, claro. Por eso vos vas a ver personas que tienen biologías más estables o más inestables de acuerdo a la cantidad de conflictos mentales que tiene. Ujú. ¿Sí? Conflictos mentales son en distintos órdenes. Alguien puede tener un conflicto mental en el nivel superbiológico, como identidad genética, tiene un conflicto porque, a ver, veamos esto. El ADN tiene una parte que es física y tiene una parte que es mente. Ujú. El ADN es una mente que es porque, a ver, yo te paso una receta de cocina y te paso una lista de ingredientes, pero la mente de esa lista de ingredientes es la que sabe
cómo van a interactuar esos ingredientes con la realidad. Claro, tiene la receta. Entonces, una cosa que yo te pase la lista de ingredientes y otra cosa que yo te diga cómo combinarlos. Entonces, Claro. el ADN tiene una parte material, pero también tiene su parte de mente, o sea, que es la mente de la identidad genética. Ujú. ¿Sí? Es la mente de la identidad genética. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir con una estructura muy específica y muy consolidada de qué hacer con cada uno de esos elementos. Entonces, esto, la realidad lo toma y lo empieza a coordinar. La realidad coordina porque está interactuando con la mente de ese ADN. Y juntos empiezan a hacer un desarrollo. Y ese desarrollo termina siendo anatómicamente esa planta, ese animal o esa persona. Claro. Y todo lo que se comunica orgánicamente vía ADN pasa lo mismo. Hay una mente, hay una lista de ingredientes y después cuando eso pasa al campo unificado de la realidad empieza a decir, bueno, comunica con la mente de ese ADN y le empieza a dar todo lo que precisa. ¿Sí? Entonces hay una relación entre lo que está ocurriendo, tiene una mente propia. ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos un problema en la mentalidad a nivel de la identidad genética, va a haber un problema con el ambiente, una mutación genética. ¿Sí? Una descoordinación con el ambiente. Sí, Cuando algo, sí. bueno, estoy hablando para que vean que esto que es eh, el orden mental tiene muchos estratos. Ese Eso, estrato es el perfecto. más concreto. Ese estrato que hablo es el más concreto. Pero el concreto es el único que tiene, no, tiene instancias mucho más concretas y abstractas, porque, a ver, tenemos la mente de la especie. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros no podemos ser un humano sin pertenecer a la especie humana primero. Claro. Si vos sos un humano particular, tenés identidad genética particular. Pero si vos sos un humano que pertenece a la especie humana, tu archivo es más grande o más chico. A ver, No, claro. claro. El archivo que vos tenés como identidad de la especie humana es más grande o es más Eh, chico que la que tenés como identidad particular. No, el archivo de la especie es mucho más grande. Bueno, bien, entonces ¿te conviene o no te conviene incluirlo dentro de tu diseño particular? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que Perfecto, cuesta pero, ver eso de la pero mente, ¿viste? Que está. es que la especie tiene una mente que es propia y es colectiva, Ujú. ¿sí? La especie humana tiene una identidad particular que puesto a nosotros es colectiva, pero que cuando vos estás acá, finalmente hace que vos detectes, anticipes a la mente de los otros actores. ¿Por qué? Porque te estás apoyando en un archivo que es colectivo, no es Claro. particular. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al caso de cuando una persona se enferma eh, de una cosa, el cuerpo va a tender a resolver las cosas de acuerdo a los archivos que tiene la especie. Entonces va a decir, bueno, a ver, cuando esto empezó a pasar, o sea, interpreta tu conflicto particular, lo interpreta con sus propios parámetros de la mente de la especie. Y entonces empezó ahí a, a transferir soluciones, pero soluciones de los principios de la vida sobre la Tierra. O sea, quiero decir, Claro, no, no todo están esto que actualizadas. desarrolla, todo esto que desarrolla Hammer, con el tema de que nos muestra que cuando nosotros tenemos un conflicto que no podemos resolver, lo Sí, toma la mente biológica y lo sí, empieza a tramitar una solución. Pero sí. ¿por qué lo toma la mente biológica? Porque la mente particular se quedó corta.
Ahí Entonces, está, porque claro. pertenecemos a una especie y la especie está conectada en espacio-tiempo. La especie se conecta con todas las tipos estructurales que existieron dentro de tu tipo en todos los tiempos. Claro, entonces la mente de la persona se quedó corta, la mente de la identidad se quedó corta, ¿a esa te referís? Claro, claro, Mm, y empieza a actuar la mente del colectivo humano y empieza a traer soluciones de acuerdo a su propio contexto. O sea, quiero decir, sí, nosotros podemos dejar afuera esas cosas, pero la realidad toma los archivos de la especie. Entonces, cuando la realidad toma los archivos de la especie, vos tenés un cáncer, porque lo tomó la realidad, no lo tomó el habitante. ujú, sí, Porque entonces la realidad no tiene la interpretación particular de tu conflicto. Entonces lo va a tramitar y a eso nosotros le llamamos enfermedad. Y en ujú, realidad es que la realidad está tramitando lo que el habitante no puede. claro. Y ahí el habitante que ¿Por puede, qué? que sí Porque, puede. porque la realidad charla primero con la especie Ujú, y después habla con el individuo. No habla con el individuo. O sea, entonces cuando ofrece la solución, la saca, bueno, no me la da el individuo, la saca de la especie. Y la especie vos no estás formando parte particular, porque no claro. estás enterado, vos estás solamente enterado de lo que es lo que te interesa. Y ahora que me estoy enterando de todo esto, ¿no? Para la persona que escucha y por ahí está transitando una situación de estas características, y dice, bueno, quiero darme cuenta, los pasitos previos, a dónde estoy. Lo más importante es que se dé cuenta dónde está, ¿no es cierto? Sí, hay ahora montones de herramientas para poder darnos cuenta Ujú, que cada vez mejor, más definidamente, pero bueno, cada uno parte de la conciencia que tiene. Yo estoy claro. ahora dando un libro de petete súper grandote Sí, 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 sí. y no es la situación del panorama que se encuentra cada persona particular, ¿sí? Totalmente, Entonces, totalmente. pero Pero sí bueno. estoy empezando a abrir una ventana de decir, la especie humana está dotada de una capacidad psíquica que particularmente no la está usando. Entonces, si no la Ujú, usa particularmente, pero la tiene, entonces esto puede ser captado por otros actores, claro. ¿sí? Ujú. E introducir dentro de tu vida particular elementos bueno, que por no estar administrados desde tu parte, entran como interferencia a tu vida. Ujú. Quizá Pero, que lo que podría ayudar, me parece, es en esta instancia de lo que estás explicando, también una pregunta que nos había llegado, si podías diferenciar así como muy bien la mente que soy, la mente que tengo, la mente que, la ¿y conciencia que cómo? soy, la conciencia que tengo, es Te decir, como explico. desglosar un Bien. poquito eso. Mm. Y la mentalidad, ¿no? La diferencia entre las tres. Bueno, la mentalidad es lo que yo construyo en el campo unificado. Campo unificado le estoy llamando al que está claramente diferenciado la realidad y el habitante de la realidad. Entonces, el habitante puede estar de la realidad. Si la realidad existe sin habitantes, es una existencia inorgánica. No hay nada que tenga ciclos, que no hay novedades, o sea, las novedades tienen que estar llegando continuamente y estar interactuando. Entonces ahí estamos hablando de un fenómeno de vida, ¿sí? ¿Mm? Donde hay una conciencia del ambiente y para qué se lo está empleando, ¿sí? Entonces, eh, ahí empieza a haber interacción. En esa interacción se forma una mentalidad, porque son las rutas que yo tengo para comunicarme con mi ambiente, con sus miembros, con los habitantes, en fin, yo hago un uso de esos recursos y se van formando caminos.
Es como decir, Habilidades. mira, yo puedo ir de acá al centro del pueblo por un montón de caminos, pero en definitiva yo me termino construyendo un hábito y voy siempre por un mismo camino, por ejemplo. Entonces, eso va determinando neurológicamente hablando una mentalidad. Mentalidad es una ruta que es escogida para poder desarrollar una comunicación. Entonces, esa comunicación yo voy, me traigo del centro del pueblo, qué sé yo, las cosas que necesito en mi casa. Sí. Entonces, empieza a haber una ruta y una transferencia de recursos, y esa ruta que yo establezco, que yo la elegí, que se termina siendo mi ruta habitual, se transforma en mi mentalidad. ¿Sí? Ahora, mi plataforma mental es la capacidad que yo elija rutas. Ajá. ¿Entendés? Lo mental es que yo vea que esta ruta estoy eligiendo, entonces puedo elegir otra. Entonces, yo cuando uso mi plataforma mental, puedo elegir una ruta distinta a la de mi mentalidad. Mentalidad tiene que ver con la ruta habitual. La costumbre. Sí, sí. Con él. Ahora, si mi plataforma mental no me permite alternativas, porque estoy acostumbrado a mi mentalidad, a que siempre voy por este camino al pueblo a buscar esta bolsa de alimentos. Ya está. Sí. Bien ¿Y qué clarito. pasa? Si yo vivo encerrado en la mentalidad, nunca un día me cierran ese camino porque, no sé, pasa algo y yo me siento, y no voy al pueblo, por ejemplo, porque no uso mi plataforma mental, uso mi mentalidad, ¿ves? Claro, no Yo tengo otra quiero ir, alternativa. yo quiero ir por la que siempre fui, ¿ves? Yo siempre, por ejemplo, voy a este centro de salud y me atiendo. Y ya es mi mentalidad ir a este centro de salud y atenderme ahí. Entonces, para mí, la salud y mi acceso a la salud es ese centro de salud. Eso es mentalidad. Pero mi plataforma mental es que yo me doy cuenta que a la salud puedo ir por esta salita o puedo ir por internet, darme cuenta que hay o puedo, Claro. claro, hacer una alternativa, decir, bueno, a ver, yo conozco una persona que trabaja en un lugar de salud, le puedo preguntar, tu ruta mental tiene capacidad de elegir una ruta, tu mentalidad no, tu mentalidad va a elegir la que ya está trazada. Y esa ruta mental es la que tiene la conexión con la conciencia. Es tal cual, la otra tiene conexión con la mente. La Bien, entonces mente, teníamos tres la instancias. mente, Sí. claro, la mente es algo que concretamente yo tengo un registro. Yo tengo el registro que concretamente fui por este camino y llegué al centro del pueblo. Eso es mente. O sea, quiero decir, eh, sí, como mente concreta. Ahora, mente abstracta se comunica con las posibilidades. ¿Sí? Yo miro el Bien. mapa y veo que puedo llegar al centro por otra ruta. Esa ruta es abstracta, pues la vi a través de un mapa. Ahí empezó a actuar mi aspecto psíquico. Bien. No, porque yo me tengo que construir una imagen mental de algo que no ocurrió antes. No lo saco de un archivo de algo que ocurrió. Lo saco de un potencial de algo que puede ocurrir. No es lo mismo. Entonces, cuando yo ya Sí, caminé por ahí, cuando yo ya caminé por ese nuevo camino, se guarda en otro archivo, en un archivo que yo lo tengo más en la memoria concreta. Yo caminé por ahí,
Yo ya conocí cómo es, conocí que cuando paso por ahí me voy a encontrar con un charco de agua, por ejemplo. Cuando lo vi en el mapa no estaba el charco de agua. Ujú, sí, sí. Yo digo para que diferencien lo que es lo concreto de lo abstracto. Sí, eso está perfecto. Wadi, vos querías decir algo, recién está con un poquito de delay, ¿viste, Ale? Guadalupe. Sí, no, no, ya estaba, era eso, que en sí la mente es el mapa, que son todas las posibilidades de camino que hay, pero bueno, lo estaba justo diciendo Ale. Queda mal porque como está en el delay, cuando lo quiero decir, que bueno, está bien, es didáctico, cuando hay un delay no, no se puede dar un aporte, porque llega desfasado. Bueno, pero es interesante para Claro, utilizarlo didácticamente, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando eso nos pasa mentalmente también, ¿no? claro. El tema es que mentalidad ya está colocada a nivel del campo unificado, ¿sí? O sea, no es lo mismo cuando en la plataforma mental no está en el campo unificado, está en un campo de posibilidades. Claro, esa diferencia queda muy clara. Una ya está en la realidad, ya está, ya es acción concreta. Al camino no lo vi en el mapa de Google, lo Claro, vi caminándolo, lo puedo guardar en exacto. un archivo de mi Sí, mentalidad, ¿sí? sí, perfecto. Mentalidad concreta, concreta. Yo caminé por acá, fui por acá, tengo esta experiencia. Bien. Estos Ujú, son rangos distintos. perfecto, Y perfecto. esos rangos distintos conviene empezar a separarlos para no Ujú. confundirlos. Claro, porque están pegoteados, entonces la gente Claro, cree mentalidad, mente, la por conciencia muchas ejemplo, veces sí, no. viste que acá es zona de montaña. Entonces Sí, a veces te encontrás con una cuadra que es muy empinada. Y si vos la ves en el mapa, vos no ves que está empinada la cuadra. Y si vos te toca subir la cuadra, vos dices, ¿cuánto tardaré? Son 2, 3 cuadras por este camino, ¿no? Y vos le pones 2, 3 minutos. Y después resulta claro, que te lanzás a caminar y te das cuenta que esa cuadra tenés que ir cuesta arriba. Y no te lleva 1 minuto, te lleva 5 minutos, 3 minutos, porque es muy empinada. ¿Ves? ujú, Entonces, el registro topográfico lo tenés sí, cuando vos lo transitaste. O sea, porque ahí está cuánto vos estás en training para subir caminos empinados. claro, sí, ahí te das ¿Ves? cuenta, ¿no? Y ahí te das cuenta que lo psíquico no es igual al orgánico. Claro, sí, tal cual. Hay una mentalidad psíquica que te transporta mentalmente a ese lugar, ¿sí? Yo con mi Ujú. plataforma psíquica puedo verme mentalmente comprando ahora en el centro del pueblo. Sí, ¿Estoy sí, sí. comprando en el centro del pueblo? No, No. Bueno, pero yo sé que esto parece como obvio, exagerado y ridículo, pero el gran problema que tenemos los habitantes de este momento, el espacio-tiempo, es que no logramos diferenciar lo que tenemos a nivel orgánico como una potencia instalada a un potencial que tenemos la posibilidad de instalarlo y convertirlo en una potencia instalada. La primera cosa es que diferenciemos realidad y fantasía, porque fantasía son nuestros entornos mentales que todavía no construyeron, no se abrieron paso orgánico. Es muy importante tener esto a vista. Hay profesiones que están más entrenadas para diferenciar la realidad real de la realidad mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vas a hablar con un abogado,
habla de una realidad mental, no tanto de Mm, una realidad real, ¿sí? Porque es las personas interpretando la realidad, y esa es la realidad del abogado. En cambio, un ingeniero no le alcanza con la interpretación de un puente. El puente tiene claro, que, la realidad, darte el ok de que esa cantidad de hierro, de que esa cantidad de base, de esa cantidad de autos pasando por ahí arriba, o sea, tiene que dialogar con la realidad real un ingeniero. En sí, tanto que sí. un abogado tiene que dialogar con el psiquismo de las personas. Y Mm, capaz que en el psiquismo de las personas logra consensos, pero cuando esos consensos se quieren llevar a la realidad, no se tuvieron en cuenta un montón de métricas que son propias de la realidad real y concreta. claro, sí, sí, se pierde porque se observa solamente un aspecto, ¿no? Eso nos pasa frecuentemente, de tener en cuenta, esto no lo había tenido en cuenta, no sé, como vos Bueno, dijiste, voy a hacer los mandados y llevo 2 bolsas y resulta que terminé comprando el triple de cosas y ahora no claro, puedo volver caminando porque me pesan más de lo que yo pensaba que iban a pesar, porque no ¿no? estamos, no, o sea, por defecto, no nos estamos anticipando cuál es la plataforma mental que estamos usando. Si Tal esa cual. plataforma mental es de altura psíquica o es de altura orgánica. Si esa Mm, plataforma mental es de altura orgánica, yo sé perfectamente que, cómo medir en qué tiempo voy a llegar al centro, por ejemplo, ujú, porque estoy usando una mentalidad orgánica. O sea, yo ya sé orgánicamente, yo ya caminé por ahí, yo ya tengo el registro en positivo y en orgánico. Cuando tengo el registro en psíquico y me salgo al orgánico, me encuentro con una luz, no puedo. O sea, porque toda la realidad me viene en contra y porque yo mm, nunca la asumí y mucho menos la asimilé. claro, ¿Y sí, cómo me sí. doy cuenta de lo que no tengo ni asumido ni asimilado? Y tengo que poner en práctica lo que Transitando. yo creo, claro, todas esas opiniones que tengo psíquicamente las tengo que poner a jugar orgánicamente y darme cuenta de que doy un paso y ya tengo un problema, y doy otro paso y Mm, ya tengo otro problema. Pero esos problemas se convierten en la misma construcción de esas soluciones. Que decía que bueno, que cuando hay mucho entrenamiento en una persona a, a tomar muchos problemas, o sea, a tener más invitación a poner en práctica, también lo que le provee es dimensionar mucho más, o sea, que hay situaciones que va a afrontar y que las maneja con otra estabilidad, porque genera ese entrenamiento es mayor estabilidad, como por el ejemplo que da Alejandra de ir al centro. Tengo en una mente orgánica, es que voy a tener mayor estabilidad y voy a conocer cómo regular mi paso, cómo es la exigencia de la velocidad que tengo que hacer, la respiración, va a haber muchos otros factores que van a estar interactuando y hace que yo llegue mucho más estable al centro y no llegue tan agitada o que es esa parte del entrenamiento que la gente muchas veces no tiene en cuenta que la realidad continuamente nos está entrenando y continuamente están estas didácticas. Y que en algunos aspectos estamos más entrenados y en otros aspectos no. O sea, por ejemplo, un abogado puede estar más entrenado en ciertos factores y en otros no, y ser la misma persona. O sea, no es que es todo un conjunto que se hace, hay personas que no tienen mente orgánica, sino que en distintos aspectos la tienen. Claro, 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 claro. Por supuesto que estamos dando el ejemplo, buscamos los extremos para hacer el contraste y que se entienda lo que estamos queriendo expresar. Todas las personas tenemos la capacidad de poder desarrollar a todas estas áreas y las vamos a llevar adelante eh, cada uno de acuerdo a su interés. Ahora, la realidad, ¿cuál es el interés que tiene
en proporcionarle a sus habitantes orgánicos estas transferencias de recursos. ¿Cuál es el interés que tiene la realidad? Fíjense que estoy hablando de algo distinto, ¿eh? No estoy hablando del interés del habitante. ¿Cuál es el interés que tiene la realidad en que el habitante le dé bolilla? Es que tiene Sí, sí, novedades. El ambiente tiene novedades importantes para el habitante, claro. ¿sí? Entonces, en estos momentos, el ambiente está eh, surtiendo recorriendo un desafío con respecto a la especie humana. La especie humana tiene altura psíquica, el ambiente tiene altura psíquica. Ujú. Entonces, precisa el miembro de la especie estar a la altura psíquica en la cual está calificado porque el ambiente le va a transferir recursos, ¿sí? Bueno, Entonces, todas estas cosas van haciendo que nosotros sintonicemos, tengamos más apertura para las nociones que el ambiente trae para actualizar a la especie humana, porque la especie humana va a sufrir una escala muy grande de acceso psíquico a su medio ambiente. claro. Claro, bueno, eso es un poco lo que nos adelantabas en la emisión anterior cuando decías de que de llegar a esta mejor relación con el sol, ¿no? Y que su acción no sea destructiva y tengamos la capacidad de recibirlo gradualmente. Este desarrollo psíquico es esta conexión, ¿no es cierto? Con, justamente con la realidad, con el ambiente y con el sistema solar del que formamos parte, ¿no? Claro, este tema, eh, cuando siendo miembros de la especie humana que la Tierra nos tramita los recursos del sistema solar, pero los tramita la Tierra. Entonces, hay un mecanismo de transferencia que tiene que ver con la unidad de la Tierra. La unidad de la Tierra es una rotación sobre sí misma. Eso es una unidad de la Tierra. Entonces, una unidad de la Tierra respecto del Sol son 365 rotaciones, ¿sí? Ujú. Entonces, Claro, eso es apenas una unidad para lo que es la comunicación solar. Entonces, claro, si eso no se recibiera diariamente, tendríamos un shock muy fuerte cada vez que pasamos por una vuelta entera. Entonces lo recibimos diariamente, pero ese ujú, diariamente a nivel de la plataforma solar es un cambio completo, es una unidad completa. El año es una transformación completa, ¿sí? claro. Nosotros El recibimos día a año, día. claro, por eso esta vinculación de que el día es un espacio de actualización de la conciencia del año entero. O sea, cada día vos te enterás más de qué se trata este 2020, ¿cierto? Sí, sí, Sí. sí. Ahora, ¿cuándo vas a poder decir de que sabes de qué se trata el 2020? El 31 de diciembre, Mm, ¿sí? cuando ya Pero ¿qué pasó. pasa? Pero te vas dando cuenta de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque sería muy, muy fuerte para vos darte cuenta todo junto en un solo día de qué se trata el 2020. Entonces, de a poquito vas recibiendo, bueno, ya, pero si te anticipas de que el 2020 tiene una novedad para ti, la vas recibiendo de a poquito. Ahora, si tú para configurar el 2020 piensas que tu interés va a estar antes que el interés de la realidad te va a decir el 31 de diciembre que no, que su interés está primero y que vos te deberías haber anticipado.
Claro, bueno, para eso tuviste cada día para tomar conciencia, ¿no? De todo lo que iba, los sucesos Exactamente. que iban transcurriendo. Entonces, Bien, ahora eso el está bueno, principal, sí. el principal mensaje es que tenemos que recibir que la realidad nos dice, el 2020 no se trata de lo que a ti te interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nuestros intereses particulares fueron frenados. Entonces, el 2020 se trata de un interés que es colectivo. Entonces, definir qué significa un interés colectivo, nosotros nunca en los años anteriores habíamos interpretado semejante concepto. No, Enfocábamos cada año en lo que cada uno estaba haciendo particularmente en su vida. sí. Y pensábamos que era colectivo muchos, ¿eh? Pensábamos que porque teníamos intereses en común, que era colectivo, ¿no? Estaba una confusión muy grande con eso. Entonces, la realidad nos pone en un mismo conjunto y dice, ustedes como conjunto tienen que enterarse cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Y tienen que empezar a interactuar con la realidad, entendiendo que la realidad tiene novedades para ustedes como conjunto. Y entonces ustedes como conjunto tienen que darse cuenta que si se están engañando entre ustedes, como conjunto, van a sufrir consecuencias asociadas a que no tienen pertenencia a la especie a la cual participan. Claro. ¿Sí? Están participando de una especie de la cual no pertenecen. No pertenecen porque no están recibiendo las actualizaciones que el ambiente generosamente les está brindando. Bueno, pero porque tenemos esta noción de ser usuarios de una especie. Ahí está. Pero, ¿qué pasa? Que esa especie está calificada muy alto psíquicamente. Entonces, los actores psíquicos de nuestra sociedad no están operando a favor de la comunidad de la especie, sino de la destrucción de la misma. Entonces, los actores de la base que no se preocuparon en sus vidas de estos temas, tienen que salir a la palestra y de pronto ponerse a la actualidad, al día, a la altura psíquica de las circunstancias. ¿Por qué? Porque van a tener que recibir, si es que pretenden pasar a continuar en este proyecto orgánico que la realidad tiene para la especie humana en este tiempo y en este espacio, que se califica psíquicamente muy alto. La oportunidad es muy grande, pero una oportunidad muy grande que no se toma es una aberración que está en la puerta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tomamos la oportunidad o tomamos la aberración? ¿Mm? Entonces, porque todo lo que ahora nos influencia va directo a nuestro psiquismo, va directo ahí. Entonces, y a través del psiquismo se vuelve orgánico, Claro. ¿sí? Pero va a entrar por el psiquismo y se va a volver orgánico, salvo que exista una modulación de parte del usuario que se vuelve administrador y comprende de qué se va tratando todo esto. Bueno, ahí están los pasos anteriores, previos que fuiste describiendo a lo largo del programa, ¿no? Es decir, escucharlo todo, bueno, ahí está, aquí estamos en este proceso, ¿no? De diferenciar el psiquismo,
lo psíquico, de lo psicológico, de lo mental, de la mentalidad y todo este camino también, ¿no? Bueno, está más que pautado para que la persona lo pueda repasar también y pueda ubicarse en todo eso que está muchas veces mezclado, ¿no? Y Este es desarrollo humano, pero cuando hablamos de desarrollo humano, no se nos olvidan las configuraciones espaciotemporales, se nos claro, olvida el conjunto orgánico, se nos olvida, o sea, nos dedicamos a lo que nos interesa, las emociones, pasarla bien y ya está. sí, sí, tal cual, sí. Y la Muy verdad es que reducido. no existe un humano separado de su ambiente, de su espacio, de su tiempo, de sus Ujú. límites, de sus alcances, de sus potencias, de sus potenciales. Sí, sí, es como tan obvio y bueno, Claro, pero ¿qué hay pasa? que Que cuando salir. las cosas son obvias, funcionan, pero cuando se ponen en evidencia, se Ujú, funcionalizan. ujú, Una cosa es funciona y otra cosa es funcionaliza. claro, Algo se sí, funcionaliza cuando se pone en evidencia. ¿Y qué es lo que se pone en evidencia? El mal funcionamiento. claro, todo lo que faltaba. Ahora, El fallo. porque si hay pertenencia, hay función. O sea, nosotros pertenecemos inconscientemente, entonces hay función. Puede ser que funcione mal. ¿Por qué funciona mal y no funciona bien? Porque no se funcionalizó. ¿Y qué necesitamos de que funcione a que funcionalice? Volver evidente lo obvio. Cuando volvemos evidente lo obvio, funcionalizamos aquello que no funcionaba bien. Eso era lo que señalaba importante de concebirnos que, bueno, que no está todo disociado, que está todo relacionado y que eso es poner en evidencia lo obvio y para cuando se empieza a funcionalizar es cuando se puede optimizar, porque se empieza a ver los fallos. O sea, creo que Exactamente, una actualización es una optimización de claro. recursos. Pero Es para un eso, para pasar de esa función a una funcionalización, vos tenés que ver y medir el margen de error. Pero es un margen de error que hay que medirlo. Y para poder medirlo hay que transitarlo. Lo transito, lo mido y ya lo funcionalizo. O sea, claro. Porque Sí, sí, eh, muchas veces se transitó en modo función, en modo inconsciente. Porque la gente es como que dice, bueno, pero yo esto ya lo viví, ya lo pasé, pero en rango de que la mentalidad, no de la conciencia. claro, y eso es una gran diferencia. claro. Ujú. Porque Bueno, la por eso conciencia te decía, da acceso, claro, la conciencia te da acceso a la mente, la mentalidad prácticamente que te lo bloquea. claro, porque la mentalidad es repetitiva, reiterativa, es decir, está ahí Está operando con un automático, con una respuesta ujú, programada. totalmente, sí. Y la respuesta ya está, ya existe, ya es. Mm, Y después se vuelve la única que ya es, ya existe y ya está. Es, está y existe. ¿Ves? mm, Entonces, esas son las cosas de las cuales se agarra cualquier automatismo. Es, existe, está, listo. Cualquier claro. automatismo necesita esas condiciones. Ahora, cuando no es automatismo, se trabajan en cosas que son, pero no están. Entonces, la conciencia las tiene que ver como potencial y tramitarlas para que se transformen en potencia. Entonces, ya está. Cuando se transforma en potencia, ya está. Entonces, deja de ser cuando está, no. Se suma, Ujú, se suma. claro. Puede ser y no estar. ¿Ves? Mm, Capaz es tu amigo, pero no está justo cuando vos lo necesitas. Entonces,
es tu amigo abstractamente, pero cuando está, es un amigo concreto también. Entonces, amigos concretos podemos tener pocos, muchos. Amigos abstractos podemos tener un montón, porque no están Sí. disponibles en su tiempo real y concreto, en tu experiencia real y concreta. Entonces, un Bueno, amigo que es a un amigo que está, hay mucha diferencia o no. sí, sí, sí. ¿Cuántos podés contar que están? Dos, tres, y sos un genio si tenés dos, tres. Ujú. Sí, claro. ¿Sí? Los otros son amigos, pero están al momento de una emergencia, una situación, o sea, están 24/7. No, eso es poca gente, eso es una agenda de poca gente. Yo digo para que vayamos diferenciando las cosas. ¿Y eso está mal? No, está bien, Claro. es lógico, porque vos le estás pidiendo el bien más precioso, el espacio, el tiempo, la presencia, la atención, la disponibilidad. Es lo más caro que una persona tiene, Claro. Sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Sirve Entonces, muchísimo eso, ese ejemplo que estás dando para entender, porque con la ahora, conciencia puede pasar lo mismo. no le podés pedir a todos los amigos que son el mismo grado de pertenencia concreta. No, porque cada uno tiene derecho a tener su vida y vos la tuya. Y si estás ocupado en la tuya, no estás jodiendo la de los demás. ¿Ves? Entonces, brindás lo que el otro puede tomar. Cuando nosotros estamos brindando este programa, ¿no? Y Sí. la gente lo toma. Y la gente que lo toma pueden ser miles de miles de miles de miles. Mm. Ahora, porque lo toman. Cuando uno habla de brindar, se brinda algo que es plural y que no va a estar a tu alcance particular. Porque ya es el programa lo que le va a servir a la persona, no la persona de Alejandra, ¿ves? O de Guada Claro. o de Moni, Mm. Sí. sino es el producto de lo que hizo Guada, Moni, Ale, Mm. lo que está siendo brindado. Entonces, claro, esto depende de las personas que somos, Mm. pero cuando vamos a las personas que tenemos, biológicamente hablando, tu tiempo Guada, tu tiempo Moni y mi tiempo Ale es limitado. Sí. Mm. Y ahí es donde nuestras agendas particulares tienen poca gente, ¿sí? Pero si Sí, en esas sí. pocas personas nos ponemos de acuerdo para brindar algo que sea tomable por un conjunto más grande, ahí estamos trabajando con todas las escalas. Estamos trabajando con la escala primaria, que es la nuestra propia, de lo que somos Mm. a lo que tenemos, Sí. y a lo que brindamos para que otros tomen. Es otra escala. Entonces, recién ahí te vuelves un personaje público, cuando tenés algo que brindarle a la comunidad. Mientras, sos una persona privada que va teniendo creaciones particulares. Entonces, establece interacciones particulares donde va triangulando potenciales que pueden disparar potenciales en una escala pública. Entonces, el programa entra en una escala pública, nuestra interacción de tres en una escala privada.
Y cada uno claro, de nosotros transfiriendo cada vez más conciencia de lo que soy, que es infinito, a lo que tengo, que es finito, que es mi tiempo y mi espacio y mi capacidad. clarísimo. Así es. Bueno, muy bien, muy bien expresado para que se entienda perfectamente. La verdad que el ejemplo que pusiste con las tres es así, es cierto, es verdad, ¿no? Y el accesar, después el acceso privado a cada uno va a depender de lo que cada uno pueda tomar, de lo que cada uno Claro, sea y después lo que lleve y también comparta, comunique, bueno, se expande, ¿no? es que es muy importante tener estas cosas en cuenta, porque Mm, claro que va a haber orden orden de selección, porque cada vez que, que te vuelves más consciente, eres más cuidadoso de la administración de tu tiempo, ¿sí? y sí, Entonces no lo estás derrochando, no lo estás dispensando como si fuera un combustible que cae al suelo, ¿sí? Sino que realmente lo vas procesando de la manera que sea eh, más beneficioso para la comunidad. Pero para que sea para la comunidad tiene que Y estar es, procesado en privado. Bueno, esto está pasando un poco con el evento 7011 también, ¿no? Eh, Nos hemos dispuesto a trabajar muy profundo, muy profundo, muy profundo en una comunidad limitada para poder brindarle a la comunidad que va a una escala diferente mm, algo que pueda ser tomable por las personas. Porque en el grupo pequeño lo que vas a necesitar es mucho estómago para la digestión, sí, así es. ¿sí? Se tiene que aguantar mucha rispidez, se tiene que aguantar mucha cosa que todavía no está pulida, se tiene que aguantar mucha cosa que, o sea, eso es un grupo privado, eso es un guardabarro, este, muchos intentos, muy buenos intentos, pero fallidos. Mm, Ese es el grupo primario de contención privada que va a trabajar sobre un recurso que luego se vuelve público. Público tiene que ser tomable como el agua, porque estamos hablando de otra escala. Entonces, esos filtros son filtros que van a transformar toda esa rispidez en suavidad. sí, así es. claro, y eso es lo que vamos desarrollando de ser habitantes, porque estamos teniendo cada vez más conciencia de lo que es ese pasaje, de lo privado a lo público. Del que hay en el medio de esa transferencia, ¿sí? Exacto. Entonces, participar de la especie humana no significa pertenecer a ella, porque te llena de otras responsabilidades y de procesar todo lo que es del dominio colectivo para que sea funcionalizado a este marco temporal, a este marco temporal. Entonces, estamos cambiando patrones de funcionamiento de la misma especie, porque la especie tiene que avanzar. Claro, Claro. sí, sí. La especie tiene que ir a su próximo paso y su próximo paso tiene una altura psíquica muy alta. Entonces necesita de sus propios funcionarios que se vuelvan miembros con identidad genética y con identidad humana y estén dispuestos a restablecer los vínculos perdidos entre la realidad y sus habitantes orgánicos. Porque si la realidad se llena de habitantes sintéticos, el ambiente entra en una, ¿cómo puedo decir?, destrucción.
¿Mm? Destrucción de la vida orgánica. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ese retorno. La vida orgánica, te das cuenta que se abre camino, se abre camino, se abre camino. Sí, está Sí, bien, se quemaron las montañas, pero inmediatamente después empiezan a reverdecer de nuevo. Lleva su tiempo, lleva más tiempo, entendemos eso, pero se termina abriendo camino. Entonces, para poder anticiparnos a cosas que si las tomamos tarde son potencias perdidas, potenciales perdidos, desaprovechados. Si nos anticipamos, las oportunidades llegan antes que las aberraciones. Claro. Bueno, pero una aberración es un error que quedó como obvio y no como evidente. Claro, claro. Pero bueno, al que lo ve a ese error y al que ve a esa aberración y puede medir la conciencia, se transforma en un recurso. Ahora, ¿cuál es Claro, el costo? ¿Cuál es el costo de eso, no? Porque si son muy pocas personas viendo la mortandad de una gran mayoría, es un costo demasiado alto. Ahora, si es la gran mayoría viendo la muerte de una gran minoría, mm, ¿sí? sí, sí, Entonces, ahí estamos frente a una oportunidad que se abre, no un infortunio. El infortunio es poca gente viendo a la mortandad masiva de mucha gente. Eso es infortunio. Ahora, mucha gente viendo ujú, a la mortandad de algunas personas, de un grupo, evidentemente que estamos abriendo una oportunidad. O sea, oportunidad e infortunio va a depender de qué lado va a estar la mayoría de los muertos o la mayoría de los vivos mirando a los que murieron. No es lo mismo. y no, claro. Entonces, el claro. despertar de la comunidad, y yo voy por ese lugar, el despertar de la comunidad, de las personas sencillas, y por eso tratando de tramitar al máximo las palabras simples, Sí, para que la gran comunidad logre sintonizar esto y despertar hacia la oportunidad, no amanecer en el infortunio. sí, claramente, ¿no? Eh, bueno, importantísimo salirse de la fantasía, porque la única que interactúa realmente con el ambiente, ¿no? Es el organismo genético, ¿no? Entonces, importantísimo eso. Y me parece que ya estaríamos como para cerrar el programa de hoy. No sé si chicas quieren agregar algo más como para que quisieras agregar, Ale, Guada. Guay, Me quedé pensando que para mí que con toda esta emisión vamos a tener muy claro, está la descripción de los requerimientos que tiene el habitante en sí, en reconocimiento primero, aunque sea primario, de ser usuario de la vida, y los requerimientos que la realidad tiene con el habitante. O sea, como que diferenciemos bien que son dos requerimientos diferentes y que esos dos están comunicados en la actualidad. Entonces eso está bueno para ir revisando poco a poco que genere estos nuevos intereses, porque hay que generar nuevos intereses, en definitiva. Los intereses que ya teníamos marcados como civilización humana están en esa mentalidad automática, cerrada, de saber ir y volver por el mismo caminito. Y ahora estamos abriéndonos a un marco mayor que nos da una contención, pero tenemos que situarnos. eh, bueno, y a mí lo que me gustó mucho de esta emisión, que me parece bueno para cerrarlo, es esta cuestión de soy un usuario administrador de la vida y un Sí, habitante de la realidad, ¿sí? Entonces, un usuario administrador de la vida necesariamente necesita de un ambiente para desarrollarse.
Entonces, el ambiente y el habitante, el habitante tiene noción de ambiente, Claro. ¿sí? En cambio, el usuario tiene esa con la vida. La vida necesita de la realidad que la contenga. Entonces, si portamos vida, tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, sino que ocuparnos de lo que está ocurriendo de nosotros como habitantes. ¿Ves? Porque el medio es el que nos permite la expresión de esta vida. Y si no le permitimos al medio que nos actualice, entonces no vamos a tener la chance de continuar adelante con este maravilloso proyecto, del cual no solamente participamos, sino que tenemos la gran oportunidad de pertenecer al proyecto, que el proyecto sea nuestro también. Ujú. Que la identidad humana, la identidad genética, la pertenencia a nuestra especie y la pertenencia a nuestro espacio-tiempo puedan ser configuradas de manera unificada. Sí, Bueno, hasta sí, acá. sí. Sí, 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 maravilloso, maravilloso y clarísimo esta diferenciación, ¿no? Entre la vida y la realidad. La realidad contiene la vida, es decir, creo, este programa, la verdad que va a poner mucha claridad y como muchos pasitos, ¿no? Hacia esta construcción que estás dando como corolario final del programa de hoy. Así que va a haber oportunidad de escucharla muchas veces y bueno, y que cada quien pasándola por sí pueda tener, ¿no? Pueda tomar y luego tener esto que les estamos brindando de corazón. Así que muchísimas gracias por mi parte, chicas, por esta emisión 17 de día 9 de octubre. Muchas gracias. Gracias Guada, gracias Moni. Gracias, Bueno, Ale. Y bueno, seguiremos para la próxima. será hasta la próxima. Chau, chau.